Muy buenas noches, un placer compartir con ustedes. Estamos estudiando la palabra de Dios y en este tiempo hemos sido desafiados a creer siempre en la palabra como autoridad, como norma de fe y conducta, pues ella nos habla de ese Dios, un Dios amoroso, un Dios creativo y un Dios que ha establecido la manera en que Él quería y quiere que hagamos las cosas. Quizás cada uno de nosotros hemos tenido nuestras luchas, nuestras pruebas en lo personal, quizás matrimonial o familiar, pero aún hay esperanza si damos lugar a Dios en nuestras vidas. Dios a través de su palabra nos instruye y nos muestra realmente lo que Él quiere que hagamos. Su propósito, sus planes están revelados en este libro sagrado, la Santa Biblia. Vamos a hacer como siempre, una introducción breve para tener ese hilo para las personas que quizás están viendo solamente este video. Yo les invito para que puedan ir desde el principio de la lección 1 que está disponible en el canal de YouTube. ¿Para qué? Para que puedan hacer ese seguimiento justamente. Entonces, hacemos un breve repaso para seguir entonces con la lección de hoy. Tenemos entonces el panorama bíblico de los eventos en forma cronológica y esto es muy importante porque la Biblia nos enseña la narración, es decir, Dios es el centro de la historia y Él nos muestra desde el principio. Ya hemos estudiado en el primer punto que es la creación y ahora estamos desarrollando la caída, las consecuencias de la caída. Y así vamos a ir viendo hasta llegar al juicio final. Entonces tenemos varios eventos que vamos a ir desarrollando y les invitamos a que nos acompañen, ¿verdad? Historias muy, muy interesantes y más que interesantes, historias necesarias que necesitamos conocer para que podamos conocer las verdades de Dios y estas verdades están entrelazadas, ¿verdad? Están interconectadas para fortalecer nuestra fe en el Señor y por supuesto en dar respuesta a quien pregunte y vivir por sobre todo nuestra fe. Bueno, en esta ocasión vamos a mencionar nada más que en la primera lección hemos desarrollado la cosmovisión bíblica en el origen. Dios es el creador y hay una clara diferencia entre Dios creador y la creación. Dios creador y la creación. Dios es soberano, Dios es un Dios personal que se relaciona con su creación y como Él es el creador, Él tiene la autoridad sobre la creación. En la lección 2 hemos desarrollado el punto de vista no cristiano, el punto de vista pagano, en donde dice eh, que el hombre puede ser Dios o incluso puede bajar un nivel, eh, diciendo que todo es fruto del azar, que no hay un Dios personal y que por lo tanto cada uno es dueño de su vida y que cada uno puede establecer sus reglas. Sin embargo, la Biblia nos enseña desde que el hombre ha desobedecido, se introdujo el pecado, esto trajo consecuencias terribles en, en varios aspectos, en el hombre, en la naturaleza y en los institutos divinos. En el hombre ha afectado tremendamente en su relación con Dios. Se introdujo la muerte, lo mencionamos en Romanos 5:12, y como consecuencia del pecado, esa separación eterna, el hombre de Dios, destinado a lago de fuego, al infierno. Entonces, separación del hombre del cuerpo, del alma, la muerte, esa separación de Dios. También la naturaleza ha sido afectado en esto. ¿Dónde encontramos eso? Génesis capítulo 3, cuando el hombre desobedeció, Dios habló tanto a Adán, a Eva, a la serpiente, y le dijo a Adán, por tu causa la tierra será maldita. Habló de espinos y cardos te producirán con el sudor de tu frente.
obtendrás el alimento. Y así nos muestra que el pecado trajo consecuencias terribles. Esa relación rota, esa pérdida de comunión, esa pérdida de amistad que antes el hombre tenía con Dios. Y esto ya hemos desarrollado en la lección 3, cómo ha afectado estos institutos divinos o instituciones divinas del dominio responsable, de la responsabilidad del hombre, tanto personal como matrimonial y también como familia. Y este punto 3 es lo que vamos a mencionar, porque en la lección anterior, si uno vuelve a la lección anterior, hemos hablado de cómo afectó al matrimonio. Hoy vamos a ver a la familia, cómo ha afectado. Dios creó al hombre y le, le hizo una ayuda idónea para que junto la mujer con el hombre puedan llevar a cabo, cumplir el propósito de Dios en sus vidas, para que se pueda complementar. Y el hombre tenía responsabilidades y necesitaba una ayuda idónea. Pero lastimosamente con la introducción del pecado, ¿qué ocurre? También hay separaciones, rupturas, divorcios, y esto ocasiona terrible daño dentro de la familia. Imagínense, si la base de la sociedad es la familia, y si la familia está compuesta por matrimonios, y matrimonios que en su gran mayoría, el 90-80%, un matrimonio roto, y está de por medio los hijos. Los hijos sufren las consecuencias. Y hoy nuestro tema es cómo afectó el pecado a la familia. Al igual que el matrimonio, la institución de la familia sufrió enormemente tras la caída del hombre, tras la introducción de ese pecado. La primera familia de la historia fue destrozada por la envidia. Y si uno lee, ¿verdad?, Génesis, encuentra que esa envidia ocasionó asesinato. ¿Dónde encontramos esto? Génesis capítulo 4, versículo 8 nos dice claramente lo que ocurrió. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín, ¿qué hizo? Atacó a su hermano. ¿A quién? A su hermano Abel, y lo mató. Actualmente muchas familias no se llevan bien. Dígame si no es verdad. ¿Cómo nos llevamos en la familia? Entre hermanos hay armonía, hay paz, hay comprensión, hay perdón. Temporalmente, pero mayoritariamente, ya usaste y otra vez mi ropa. O la diferencia entre los padres, los hijos, los hermanos, familiares. Realmente, a consecuencia del pecado, esto ha afectado enormemente. Entonces el pecado ha afectado a la familia. Actualmente muchas familias no se llevan bien. Esa es la realidad. Hay que decirlo. No se llevan bien. Aunque puede que no se maten, pero muchas familias viven quebrantadas. Los hijos distanciados entre sí, entre hermanos, y distanciados entre sus propios padres. Además, vemos a padres que tristemente no cumplen su responsabilidad. ¿Sí? Vemos a padres que no cumplen su responsabilidad. Entonces, vamos a ver esto, vamos a continuar mencionando de qué manera afectó el pecado a la familia. Hemos mencionado el distanciamiento entre hermanos, ¿sí? Padres que no cumplen su responsabilidad y fracasan a la hora de educar a sus hijos. Recordemos que la Biblia nos enseña que la primera escuela del niño es la familia, papá, mamá. Y acá vemos que muchas veces hay fracasos
a la hora de educar a los hijos. Algunos provocan constantemente la ira de sus hijos. Otros son demasiado permisivos y dejan que sus hijos se salgan siempre con la suya. Los hijos, a su vez, se rebelan al no respetar a los padres, como desacreditando esa autoridad de los padres. Quizás porque no fueron ejemplo. ¿Qué me vas a decir vos? Me decís que tengo que ser fiel si vos sos infiel. ¿Qué me vas a decir de cuidar mi cuerpo si vos andás haciendo esto, lo otro, tomando, fumando? Entonces como que pierde autoridad. Y por más de que no tengan una mala reputación o una vida inmoral, de igual manera los hijos desafían la autoridad de los padres. Muchas familias no cumplen las funciones que Dios instituyó y como resultado terminan destrozadas, acaban destruidas, distanciadas. Como la familia es la unidad básica de la sociedad, una ruptura en la familia resulta en una ruptura en la sociedad. Al quebrantar a esta institución que Dios ha establecido, tristemente trae consecuencias graves. Entonces, hemos visto cómo el pecado ha afectado al hombre en su relación con Dios, esa ruptura, esa amistad rota. Se introdujo el pecado, como consecuencia vino la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quedó afectada la naturaleza, la creación misma, quedó afectado, en este caso, el matrimonio, la familia, ¿sí? Por la rebelión de la humanidad, Dios permitió que el hombre se entregara a los deseos de su pecaminoso corazón. Hay algo más que no debemos pasar por alto. Si bien el hombre corrompió las instituciones divinas con su rebelión, Dios también dice que levantó sus restricciones y permitió a la humanidad que hiciera lo que quería hacer. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Dios levantó sus restricciones y permitió que la humanidad pecaminosa pervirtiera sus instituciones divinas. A ver, vamos a ir con más claridad y vamos a la escritura. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20? Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra de Dios nos dice, ¿sí? Aquí, que el hombre ha decidido abandonar los principios, abandonar las reglas que han sido establecidas por Dios. Primero, el Dios creador, que todo lo sabe y que conoce el corazón de todas las personas, dice que todo el mundo conoce su verdad con solo mirar su obra en la creación. Y dice, no algunas personas, sino, dice, ni la mayoría de ellas, sino todas. Es decir, no tienen excusa. Sin embargo, ellas, cuando me refiero a ellas, es decir, la creación, la humanidad, decide intencionalmente rechazar la verdad. Y eso lo leímos recién en Romanos 1, 18 al 20. La respuesta personal del hombre al Dios creador fue rechazarlo. Suena muy familiar cuando leemos San Juan 1:11. Jesús vino a los suyos, pero los suyos
no le recibieron, es decir, lo rechazaron. La respuesta personal del hombre al Dios creador fue rechazarlo. La gente se negó a reconocerlo, se negó a darle gracias. En cambio, como se negaron a creer en Dios, sus mentes se hicieron necias, sus mentes se hicieron confusas, oscuras, perdieron su capacidad de ver la realidad. Irónicamente, las personas se consideraron sabias cuando afirmaron que Dios no existía. Fíjense, leyendo el mismo capítulo 1 de Romanos, versículos 21 en adelante, hasta el 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Recuerden que en la creación Dios había creado al hombre con un propósito. Es decir, Dios diseñó intencionalmente al hombre con un propósito para que tenga ese comportamiento de cuidado a la naturaleza, de cuidado a la familia, de atender a las necesidades de sus hijos, de cuidar a su esposa, pero como consecuencia del pecado, esto trajo tristemente la ruptura. Y como vimos anteriormente, esa rivalidad, Dios ha diseñado que el hombre pueda amar a su mujer y la mujer respetar a su marido, como lo leímos en la lección anterior en Efesios capítulo 5. Pero tristemente, en la actualidad hay tanta rivalidad. Los hijos sufren las consecuencias, familias destruidas. ¿Por qué? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios, le ha rechazado a Dios, olvidando ese propósito para lo cual Dios había hecho al hombre. ¿Cuál era el propósito? Dios creó al hombre con un propósito. Las instituciones divinas del dominio responsable, es decir, que el hombre asuma su responsabilidad, que haga lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Velar por su relación matrimonial, velar por la vida espiritual de sus hijos, que no le falte el alimento, que no le falte la ropa, que no le falte la educación, que no le falte el amor. No es solamente decir, no, yo acá sostengo la familia porque estoy trayendo el dinero a la casa. Es una parte muy importante, cierto, pero la responsabilidad del hombre es más, porque él es el sacerdote de la casa que tiene que velar por la vida integral de la familia. Es un desafío grande para nosotros y sigue siendo el desafío, el diseño de Dios para el hombre. Sin embargo, cuando el hombre rechazó a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios, que anteriormente tenía al hombre bajo observación, con sus reglas. Entonces, como el hombre ya no quería saber nada de Dios, entonces, ¿qué hizo Dios? Los dejó. Y el hombre se volcó a la pecaminosidad, a las prácticas pecaminosas, ¿verdad? Cometiendo toda clase de impureza, toda clase de inmoralidad, quebrantando el diseño de Dios, ¿verdad? En vez de seguir lo que Dios ha establecido, no queremos saber eso. No, ahora matrimonio no es hombre con la mujer, también puede ser hombre con hombres o mujer con mujer. Eso no es el diseño de Dios. La Biblia dice claramente, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, refiriéndose al hombre. Dios creó a Adán y Eva y ha establecido el matrimonio. Y Dios dijo, le haré, diciendo por Adán, le haré ayuda idónea. Y creó a Eva para que puedan formar un hogar, para que puedan tener hijos y para que puedan velar por sus hijos. Pero sin embargo, la desobediencia, el rechazar a Dios,
se introdujo el pecado, ha afectado la relación del hombre con su Dios, del hombre con su esposa, de la esposa con el hombre, y ha afectado la relación con los hijos. Y terminó esa envidia en asesinato, tristemente. Entonces, Dios dejó y que este hombre se fuera tras estas instituciones, pervirtiendo o cambiando el orden de lo que Dios había establecido, de lo que Dios había diseñado. En esta ilustración es interesante, ¿verdad? El hombre caído ya no quería saber nada, entonces empezó a hacer todo lo contrario, lo opuesto a lo que Dios había establecido. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver cada una de las instituciones divinas para ver cómo fue que ocurrió esto. El dominio responsable. En primer lugar, el hombre debía ser el administrador, el que cumplía, el que obedecía, el que asumía la responsabilidad como un señor subordinado, que cuidara de forma responsable de la creación, de lo que Dios había hecho y le ha dado instrucciones para que ese hombre creado fuera un adorador en todo lo que hace, que sea creativo. El hombre debía depender de Dios. En cambio, se volvió en contra de Dios, se volvió en contra del Creador. Y en vez de adorarle a Él, a quien le había creado, empezó a adorar la creación, ¿verdad? Incluso a sí mismo. Así que Dios lo liberó. ¿Para qué? Para que maltratara su cuerpo como quisiera. En Romanos, fíjense, Romanos capítulo 1, versículos 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No era el deseo, no era el diseño de Dios. El hombre decidió desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los soltó. Y así nos expresa el versículo 24 de Romanos 1. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El propósito de Dios es que adoremos a quien nos ha creado, a Dios mismo. Nosotros somos creación de Dios, pero el hombre ha decidido rechazar a Dios y patear en contra de lo que Dios había establecido, ir en contra de los principios que Dios había establecido. Esto dentro de ese dominio responsable. Ahora, en el matrimonio, Dios diseñó el matrimonio para que fuera entre un hombre y una mujer, que se unen. Pero cuando ellos rechazaron al Señor Dios, al Dios creador o al Yahweh, ¿qué ocurrió? Fíjense, Dios diseñó que este matrimonio sea entre hombre y mujer. Pero cuando ellos rechazaron a Dios, quebrantaron el diseño del matrimonio. Él volvió a liberarlos para que fueran en contra de su propia naturaleza y practicaran conductas anormales. Conductas anormales. A ver, el diseño de Dios fue hombre y mujer, pero el hombre caído, que se rebela contra la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es autoridad en su vida y no quiere creer en Dios, le rechaza a Dios. No. Que también el hombre puede casar con el hombre y que la mujer con la mujer, pero eso no es el diseño de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Versículo 26, Romanos 1. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos
la retribución debida a su extravío. ¿Qué ocurrió? También en el matrimonio esto trajo consecuencias, quebrantando el diseño que Dios había establecido. Entonces, vemos cómo dentro del dominio responsable afectó al hombre no cumpliendo con la instrucción, ¿sí? En vez de adorar a Dios y cumplir responsablemente lo que Dios le había dicho que haga, de cuidar, de velar, el hombre caído empieza a inclinarse ante la creación en vez de adorar a Dios. En el matrimonio, en vez de establecer y respetar el diseño de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer, no, ellos dicen, no, eso no es así, la Biblia no es autoridad, entonces ellos mismos crean sus propias leyes, pervirtiendo y de esta manera afectando sus vidas, sus cuerpos. Recordemos que la familia es la base de la sociedad. Entonces, esto va a ir de mal en peor, ¿verdad? Entonces necesitamos que cada creyente crea, sostenga, practique con su vida y que enseñe a sus hijos que este es el diseño de Dios. Siempre hubo personas homosexuales. Uno lee el Antiguo Testamento en época de Abraham, cuando fue a buscar a su sobrino Lot. ¿Recuerdan esa escena? En Sodoma y Gomorra siempre hubieron homosexuales, ¿verdad? Personas que iban en contra de los principios de Dios. Actualmente hay, pero los principios de Dios son eternos y no cambian y sigue siendo entre un hombre y una mujer. Terminando, la familia, por último, al final, en vez, en vez de tener una familia en armonía, ¿verdad? En vez de tener una familia fructífera, que es lo que Dios pretendía que el hombre tuviera, como vemos acá, este es el diseño de Dios. En vez de eso, entonces Dios los dejó porque ellos se rebelaron. ¿Y qué pasó? Por su rebelión, Dios también los dejó, los liberó en ese sentido, a la humanidad para que fueran unos contra otros. En particular, las personas desobedecen a sus padres y se comportan de tal forma que destruyen todas las relaciones que tienen. Se pelea con el hermano, se pelea con la hermana, se pelea con el papá, se pelea con la mamá, y eso es lo que el enemigo quiere. Juan 10:10 dice claramente que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Vamos a leer qué dice Romanos 1:28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, am, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hay más, 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Le invito a leer Proverbios capítulo 1. Cuando hay personas que practican cosas malas, le dice, vení con nosotros, vamos a robar al inocente, vamos a matar sin motivo, vení con nosotros. Ellos no solo quieren hacer lo malo y seguir haciendo lo malo, sino que también quieren que otros hagan lo malo. Por eso el cristiano tiene que tener una base firme y demostrar en su conducta realmente que cree en Dios y decir, no, eso está mal, eso no se hace.
La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Las instrucciones son claras, tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que vivir la palabra de Dios y tenemos que marcar la diferencia y no solo llamarnos cristianos de nombres. A Satanás no le molesta que nos llamemos, "Ah, yo soy cristiano, pero ¿cómo vivimos de lunes a lunes? Quizás sábado, domingo, ay, Dios te bendiga, hermano, amén, aleluya, gloria a Dios, levantamos las manos. Pero ¿qué pasa el lunes? ¿Cómo le tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo le tratamos el martes, miércoles, viernes? ¿Cómo nos llevamos nuestra relación matrimonial? El diseño de Dios es que haya amor, comprensión, apoyo, ayuda. Pero el hombre que rechazó a Dios, ¿qué hace? Destruye, pervierte. Y no solo quiere hacer eso, sino se complace viendo que otros hagan la macana. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué terrible. Dios diseñó al hombre, ¿sí? Dios diseñó al hombre para que viviera y prosperara en una relación de amor con él. Cuando el hombre rechazó a Dios, fingió que Dios no existía y solo se centró en él o en la creación, ¿verdad? En vez de centrarse en Dios. Dios lo abandonó. Dios dejó, porque el hombre ya se rebeló contra Dios, entonces él lo soltó y dejó que hiciera toda maldad que su corazón deseara. Y esto es lo que vemos actualmente en el mundo. Estas instituciones, ya vamos terminando, estas instituciones divinas son como bloques que están entrelazados. Son como bloques que están, como el nombre de nuestro estudio, nuestras lecciones se llaman interconectados. Cada institución se basa en la anterior. Es decir, en este orden, empiezo por el de la derecha. Sociedades fuertes tenemos porque tenemos familias fuertes. Tenemos familias fuertes porque tenemos matrimonios fuertes. Tenemos matrimonios fuertes porque tenemos individuos responsables que toman decisiones responsables. Y si ese individuo toma decisiones responsables, obviamente que va a un matrimonio fuerte. No digo perfecto, impecable, pero si Dios está en su vida, claro que va a haber comprensión, claro que va a haber amor. Y si el esposo ama a su esposa y lo cuida con tanta ternura y cariño, ¿cómo no le va a ser fiel? ¿Cómo no le va a ayudar? Claro que sí. Y cuando vengan los hijos, ¿cómo no se va a gozar en cada hijo que tenga? Y no va a querer pasar tiempo con sus hijos o sostener a sus hijos, apoyar a sus hijos en todo sentido, emocional, espiritual, psicológicamente. Y esto va a traer sociedades fuertes. Están entrelazadas. Entonces, las sociedades no pueden ser fuertes sin familias fuertes. Y no tendremos familias fuertes sin matrimonios fuertes. Y no tendremos matrimonios fuertes a menos que los individuos, cada uno, tome buenas decisiones, decisiones responsables. Tristemente, la rebelión contra las instituciones divinas que Dios ha establecido con todo amor, esto fue quebrantado, fue destruido cuando el matrimonio, en el matrimonio no se honra a Dios, ¿verdad? Y las familias no consideran a Dios. Esto se rompe y la sociedad colapsa. Tristemente, hay pobreza, crimen, inmoralidad, muerte, son resultados inevitables. Oremos por las familias. Aún hay esperanza, querido amigo, ¿verdad? Querido hermano, querida hermana. Puede que uno esté luchando. Dios nos da oportunidad y se puede revertir esa situación en su gracia. Restaura al caído, levanta. Dios sigue siendo Dios. Que Dios le bendiga y vamos a tener una conclusión de esta lección 3. Entonces les esperamos en la siguiente lección. Muchísimas gracias por acompañarnos y les animamos también a compartir los videos, quizás a un amigo, hermano que quiere crecer en su fe, que recomienden entonces desde el principio el origen este estudio.
Que Dios les bendiga y será